Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy de verdad no se vale que no se queden hasta el final, no se vale que no lo compartan porque estamos en este capítulo que lo estamos haciendo de vez en cuando sin invitados para analizar en términos generales qué está pasando en el país. Estamos perdiendo la institucionalidad. Vamos a hablar sobre el Congreso de la República y los problemas que tiene con tantos diputados independientes que no admiten ser independientes, las comisiones, y vamos a hablar del aumento salarial de los diputados. Vamos a hablar del organismo ejecutivo y los problemas que tienen, donde pareciera que nadie le hace caso, que las cosas no funcionan o que lo que encontró los hace bastante infuncionales. Tenemos que hablar del organismo judicial porque vamos camino a cambiar fiscal, camino a elegir nuevas cortes de constitucionalidad, a elegir nuevo Tribunal Supremo Electoral y hay que hacer un llamado al diálogo. Tenemos que hablar también del Tribunal Supremo Electoral, no podemos ir a elecciones con ese tribunal, no podemos seguir con una Universidad de San Carlos en trapos de cucaracha totalmente perdida y tenemos que hablar después de ese video que anda por ahí en donde todo el mundo se burla del nuevo rol y el nuevo papel que el sector privado debería jugar en este país. Síganos, manténganse aquí. Bueno, platiquemos un poco del Congreso de la República. Uno de los tres organismos de Estado, para muchos de nosotros el organismo más importante porque ahí nacen las leyes. Ahí es donde están las minorías, ahí es donde están representados todas las ideologías y todos los partidos políticos. ¿Qué tenemos que hablar hoy del Congreso de la República? Importante decir, Semilla volvió a perder la batalla. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa lucha que está haciendo Semilla por salvar a su partido, esa lucha que está haciendo para que lo reconozcan como bancada, pero si nos ponemos a pensar en lo que ha sucedido, pues metieron a la Junta Directiva del Congreso, a la Comisión Permanente, en un problema peleando para que los reconozcan como bancada cuando no son, porque hubo una confusión administrativa, ahora ya se aclaró, en queriendo aparecer como bancada. Estoy de acuerdo que como bancada de gobierno quieran tener injerencia en las decisiones del Congreso de la República, pero son 22 votos de 160, tiene que prevalecer el diálogo. Las comisiones se eligieron hasta esta semana y de todos modos la Comisión de Finanzas, la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Salud, que eran bancadas que no querían ellos que estuvieran dirigiendo esas comisiones, de todos modos ellos quedaron porque mayoría manda. Y aquí tenemos un problema, además de esto, que nos está atrasando en el Congreso de la República como país con tanta legislación que hay que hacer, y es el siguiente. Hay muchos diputados independientes, no se dicen independientes, no renuncian a su partido porque la ley dice que el diputado independiente no puede ser presidente de una comisión, no puede estar en la junta directiva, pierde ciertos derechos que un diputado que pertenece a una bancada tiene. Y entonces, ¿qué sucede? El diputado que esté peleando con su partido, aunque el partido lo quiera expulsar del mismo, se queda dentro del partido para poder presidir una comisión o para poder ir a junta directiva. Y lo que provoca es dividir al partido en dos o en tres partes. Al final, el partido los para expulsando o la bancada para separando a los diputados y está causando tremendos problemas porque vemos como el partido de gobierno era, vamos, partido en dos o en tres. Valor también partido en dos. Hay realmente todos los partidos divididos, podemos ver el caso de la UNE, el caso de Viva que es impresionante, el secretario general de Viva le está pidiendo prácticamente la renuncia al primer vicepresidente del Congreso porque no se ponen de acuerdo, porque el partido no está de acuerdo en el aumento salarial y así podemos ir analizando todos los temas en el caso de la UNE, la lucha de Adín Maldonado, aliado a Inés Castillo, ahora Inés Castillo aliado a doña Sandra, para mantener quién realmente es el jefe de bancada, quién realmente puede ir o no puede ir a junta directiva. Todo esto está provocando serios problemas en el Congreso. Se aprueban leyes que no tienen respaldo económico y el propio presidente lo dijo en una conferencia de las que suele dar después de que se aprueban leyes y no hay plata en el presupuesto como caso de las comadronas.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese reconocimiento a las abuelas comadronas, como les llamamos, y que haya un reconocimiento económico, pero el propio partido de gobierno se oponía a ese reconocimiento económico tan alto, porque ¿de dónde lo van a sacar si no estaba previsto en el presupuesto? Todo este desorden hace que la junta directiva, presidida por segundo año por Nelly Ramos, tenga problemas de orden, problemas de disciplina, problemas para poder dirigir el Congreso. Y el Congreso realmente necesita hacer reformas profundas, pero a mi criterio, la primera reforma urgente en el Congreso de la República es la ley orgánica y de régimen interior del Congreso de la República. ¿Qué hacemos para que los diputados no estén citando ministros y funcionarios, cada uno de ellos, cuando las citaciones deberían de ser por bloque o por comisión, que la mayoría del bloque o la mayoría de la comisión que estén de acuerdo en citar al funcionario y que realmente el funcionario llegue a una pequeña interpelación privada? ¿Qué hacemos para cambiar el tema de las interpelaciones? Esta semana todo el mundo esperando la interpelación del ministro de Desarrollo y al final, después de 4 intentos, ya no se pudo hacer la interpelación del ministro de Desarrollo, que al final es bueno, tanta perdedera de tiempo interpelando y citando. Tenemos que cambiar esa ley orgánica para que los independientes tengan los mismos derechos que los diputados que se quedaron en sus bancadas, pero con alguna diferencia de ser diputado independiente, de ser un diputado de bancada y de partido. Tenemos que fortalecer a los partidos políticos y en el Congreso de la República eso no se está dando. Pero la noticia en el Congreso de la República, ¿cuál va a ser? Y hay que decirlo ya, se aumentaron el salario, ¿verdad? Es un tema de se lo irán a aumentar, no se lo irán a aumentar, la Corte se los irá a permitir o no. Yo no creo justo, de verdad no se vale que querramos que la Corte de Constitucionalidad corra con la responsabilidad del aumento salarial de los diputados. La Corte lo que les dijo es, ustedes no pueden cobrar una indemnización porque ustedes no fueron empleados públicos, son electos, de tal manera no tienen derecho legalmente a una indemnización, porque para eso está la Corte, para interpretar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala dice. En el salario dice, es un tema de ustedes, lo tiene que decidir el Pleno, no es responsabilidad de la Corte. Ahí hay quien, ¿verdad? Nuestros amigos de Acción Ciudadana están pidiéndole a la Corte que pare el aumento salarial. El aumento salarial ya se dio. Efectivamente, como dice la Corte, fue una decisión del Pleno, fue una decisión el año pasado cuando aprobaron su presupuesto. Ahora la medida administrativa para dárselo a los diputados, probablemente ya lo habrán cobrado cuando ustedes estén viendo este capítulo. Lo que hay que hacer ahora, ¿qué es? Es verlo esto como una oportunidad de que el Congreso cambie y se dignifique. Hay que evitar que los diputados tengan vehículos, que los diputados tengan gasolina, que los diputados tengan viáticos, que los diputados compren su propia computadora, que paguen su propio seguro médico, pero sobre todo que paguen su propia alimentación en sus sesiones de trabajo o en sus viajes, que no tengan derecho a eso que han tenido en otras oportunidades. De esa manera el salario sale del mismo presupuesto del Congreso. Lo importante es que el presupuesto del Congreso no aumente un centavo, que no signifique más gasto para el pueblo de Guatemala y que por el contrario, tal vez así, a la próxima nos ponemos a pensar realmente por quién votamos para diputado y después de votar para diputado le damos seguimiento a su trabajo y el Congreso de esta manera también aprovecha para dignificarse, porque el tema de que no gano lo que corresponde ya no vale. Y en este caso, pues plazas extras, todo el tema de la corrupción, comisiones por las obras, tiene que terminar porque hoy tienen un salario que la población no va a estar de acuerdo con él, pero que es ya una realidad, tenemos que aceptarlo y lo que tenemos que hacer es vigilar al Congreso y exigirle que cumpla para la función para la que fue electo. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado,
fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Hablemos del organismo ejecutivo. Ahí hay muchísimos temas de los que yo quisiera hablar porque ahí es donde está la muestra de cómo estamos perdiendo la institucionalidad del país. Cómo se ha convertido esto en un Estado ineficiente, un Estado ausente. Yo lo llamé en alguna oportunidad un Estado fallido. Pero no vamos a hablar mucho. Quiero hablar de un tema importantísimo que es la infraestructura. Tanto que hemos esperado ver qué iba a pasar con Puerto Quetzal, pues ahora el Puerto Quetzal ya quedó muy claro. No se va a hacer una alianza público-privada, no va a haber una intervención. El cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos vino y se está haciendo cargo de los estudios, que se va a tardar un año, de la planificación, que se va a tardar otro año, para que en el 2027 se empiece a construir un puerto que se necesita urgentemente en este país. Hay más de 25 barcos en espera de ser atendidos. No es como se dijo, porque tenemos exceso de productos viniendo a Guatemala. Lo que hay es lentitud en la atención por falta de un buen equipo, por falta de una buena empresa que dé este servicio. Pero al mismo tiempo de que sucede esto, el ministro de Comunicaciones anuncia que votó todos los contratos que habían sido otorgados para obra, para infraestructura, para mantenimiento, qué sé yo, para tanta cosa que habían sido contratados y que ahora hay que empezar de nuevo con la contratación de las empresas para trabajar la infraestructura de este país. Tenemos pasos a desnivel sin terminar, tenemos carreteras tiradas. El problema de infraestructura es grave y si queremos hablar de inversión, ¿verdad? De nada nos sirve tener un buen puerto si no hay una carretera del puerto hacia Guatemala y si no hay un anillo periférico que no obligue a que los trailers entren a la capital. Hay que darle mucho énfasis a las alianzas público-privadas que yo sé que este gobierno las quiere hacer. Pero es que el tema está en la falta de institucionalidad. Miren lo que le pasó al presidente de la República y a la señora ministra de Educación. Van a una escuela para hacer una entrega simbólica de la alimentación escolar y hoy son motivo de burla. Primero, se está comparando la alimentación que le dan a estos niños, que estamos hablando de un banano y 2 tortillas. Yo estoy seguro que el presidente no tenía idea de qué plato le iban a dar para que él se pusiera a repartirlo en esa caseta dentro de la publicidad que se quiso hacer. Y ahora se compara con esa alimentación que los diputados ya no tienen que tener después del aumento salarial y realmente no se vale ver cómo se está tratando ese tema. Hay que cambiar el sistema, hay que fortalecer la institucionalidad, que el ministerio contrate 1, 2 o 3 empresas serias que den comida formal. Ese tema de que los papás sean los que compran la comida todos los días, eso no está funcionando y no se está cumpliendo con la función que realmente tiene la alimentación escolar. Solo para ponerlo como un ejemplo que han dado en todas las redes sociales y que se ha convertido en una burla en el organismo ejecutivo. La verdad es que un organismo ejecutivo donde nadie les hace caso. La ministra de Ambiente, con toda la buena intención, sale con el reglamento de la clasificación de la basura, lo explica, insiste, no da marcha atrás, y la Municipalidad de Guatemala es la primera en decir que no. Porque fue la Municipalidad de Guatemala la que promovió esa protesta de los recolectores de basura. Fue la Municipalidad de Guatemala la que al final se sentó en el diálogo y además hizo dar marcha atrás. Ahora resulta que en la capital, en la metropolitana, solo vamos a clasificar en 2 y no en 3, para que puedan seguir teniendo empleo los guajeros. Y los guajeros no deberían de existir. Ningún ser humano debería de vivir, de estar recolectando cosas en la basura, vivir dentro de la basura, dentro de las aguas negras. Esta es la oportunidad de que las municipalidades se reivindiquen, se humanicen y que la gente no viva de recolectar basura o en todo caso de clasificar basura o de pescar objetos dentro de las aguas negras, que es lo que realmente está sucediendo, y todo producto de que hemos perdido la institucionalidad, producto de la corrupción y de que realmente no se logra un buen manejo de todos los temas. Seguimos teniendo problemas de violencia, por más que el ministro de Gobernación esté haciendo grandes esfuerzos. Oímos ese discurso del sector privado en el gobierno de El Salvador quejándose de las extorsiones. Seguimos teniendo un problema grave en materia de estamos en manos de los mareros. Seguimos teniendo problemas de
de salud, por ejemplo, es un tema del que no se le logra entrar. Y ahora vamos a tener muchos problemas, y quiero hablar de eso más adelante, con la falta de la ayuda económica que daba el gobierno a través de la famosa AID. Pero aquí los migrantes no quieren venir, los están mandando de regreso a la fuerza y vienen a encontrar un país peor del país que tenían cuando se fueron. El gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, pero lo que aquí se le paga a alguien no es de salario mínimo, son $400 al mes, lo que allá probablemente ganaban ilegalmente en un día. Tenemos que entrarle a los problemas de fondo. Hay que aprobar una ley que reforme el organismo ejecutivo y de verdad recobrar la institucionalidad y el mando que necesita el ejecutivo, porque aunque la intención sea buena, que lo es, el trabajo no se está logrando. En el tema del organismo judicial quiero hablar poco. Es un tema al que le hemos dado ya muchas vueltas y ya lo dijimos. No cambió absolutamente nada con las nuevas cortes. Ahí está, es un mal endémico, ya está metido en las raíces del organismo judicial todo el tema de la corrupción. No cambia absolutamente nada. Aquí tenemos que seguirle poniendo atención a lo que viene. Elección del nuevo fiscal o de la nueva fiscal, jefa del Ministerio Público, porque al final en el Colegio de Abogados hubo empate, aunque celebren de que la planilla 10 ganó la presidencia, la junta directiva del colegio, la planilla 4 ganó el Tribunal de Honor, de manera que cada uno tiene un voto en la comisión de postulación para elegir fiscal, y la planilla número 4 tiene injerencia en quien ganó esta semana que recién pasó para ir a elegir al decano de Derecho en la Universidad de San Carlos, que también va a ir a votar para elegir a la nueva fiscal. Pero además viene elección de Corte de Constitucionalidad, viene elección del Tribunal Supremo Electoral, del cual quiero hablar porque es un tema que me tiene muy preocupado. El organismo judicial realmente necesita urgentemente una reforma constitucional en el tema de seguridad y justicia, pero especialmente en el tema de justicia de manera urgente, porque no podemos seguir funcionando de esa manera, porque en pocas palabras no estamos funcionando, todo está parado, los culpables salen libres, realmente los inocentes siguen presos, tenemos una absurda ley de aceptación de cargos que sirve para presionar, que la hemos criticado mucho, o sirve para dejar libre a la población. Pongámosle mucha atención, trabajemos en el tema del organismo judicial, pero sobre todo hablemos del Tribunal Supremo Electoral, hablemos del sector privado y hablemos de la Universidad de San Carlos, porque todos ellos tienen que ver, junto con el sector privado. Les dimos mucha importancia en la Constitución y tenemos que fortalecerlos para que este país realmente no sea lo caótico que me estoy viendo en este capítulo, con tanta tragedia que les estoy contando, con tanta crisis que está saliendo a la luz. Yo realmente quisiera platicar todo el día con ustedes, con tantos problemas que hay. No me quiero oír trágico, no me quiero oír realmente como me estoy oyendo, de realmente plantear tantos problemas. En el organismo judicial realmente lo que yo quisiera es un llamado al diálogo. Las dos planillas que ganaron tienen el mismo enemigo común, que es el Ministerio Público. Hay que aliarse, hay que fortalecer la institucionalidad. Hay tres temas que yo quisiera platicar brevemente para terminar ese capítulo, porque son temas a los que los constituyentes le dimos mucha importancia. ¿Quiénes son? La Universidad de San Carlos, que tiene representación en todas partes. Hay representación de la Universidad de San Carlos y la perdimos. No existe la Universidad de San Carlos. La Corte Constitucional nos está obligando a que convoquen elecciones y nosotros nos estamos peleando al interno, mientras quienes tienen el poder en la San Carlos para mantenerla ahí, escondida, cooptada, siguen ganando la batalla. Es urgente recuperar la Universidad de San Carlos, porque la Universidad de San Carlos tiene representación en un montón de instituciones de este país, porque es la academia, es la única universidad estatal, tiene el monopolio de la educación estatal en este país, porque así se lo vimos los constituyentes, tiene una enorme cantidad de dinero y hay que recuperarla para que su participación en el funcionamiento del Estado sea la que soñamos los constituyentes. Eso es realmente urgente. Por otro lado, tenemos el tema del sector privado. El sector privado también nosotros los constituyentes le dimos un papel sumamente importante. El sector privado, a través del CACIF, tiene también representación en un montón de instituciones, tiene mucho que decir.
Debemos dejar de pelearnos con el sector privado. Ese llamado al diálogo interinstitucional, intersectorial, incluye al sector privado en esas alianzas público-privadas, incluye al sector privado por los representantes que tiene, incluye al sector privado por estos temas que estamos viendo del poco funcionamiento que hay en el país, pero además ahora vimos a un sector privado del cual todo el mundo se está burlando por lo que fue a decir El Salvador, pero la verdad es que lo que fue a decir El Salvador no debería ser importante. Lo que debería ser importante es cuál es el rol del sector privado en este país, ya que tiene representación en todas partes. El sector privado de este país tiene un nuevo papel. Siempre se vive quejando todo el mundo de la injerencia extranjera, de la injerencia de los Estados Unidos. Pues ahora no vendrá ayuda a los Estados Unidos y esa injerencia se puede terminar con ella, pero tiene que tener el sector privado otro papel, otro rol, tiene que aportar a fortalecer la sociedad en ese país, a fortalecerlo y convertirlo en un país productivo, lleno de oportunidades. Creo que es un reto para el sector privado muy importante, especialmente a raíz de lo que se da, en donde la comunidad internacional ya no va a tener mayor participación en el qué hacer del Estado o en el qué decir. Entre la Universidad de San Carlos y el sector privado tienen muchísimos votos en la toma de decisiones de lo que hace este país y por eso esos dos sectores tienen que formar parte del diálogo, parte de las negociaciones y parte importante de la toma de decisiones, que no lo estamos haciendo en ese papel con una mente realmente nacionalista. Para terminar, quiero hablar de un tema que sí me tiene muy preocupado, el Tribunal Supremo Electoral. Fíjense ustedes. ¿No hay Tribunal Supremo Electoral? Aquí hicimos un capítulo con Blanca Alfaro. La ley nos dio la razón. Ella es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y nadie más puede serlo. Los magistrados titulares que están suspendidos de sus cargos hicieron lo correcto. Fueron ante un juez, el juez los volvió a instalar, tomó posesión Aguilera como presidente del Tribunal Supremo Electoral y antes de que lo volvieran a quitar, le entregó el cargo a Blanca Alfaro como presidenta. Pero ahora los suplentes no quieren llegar. Y seamos honestos, los suplentes están en el lado del complot para seguir con la necedad de declarar el fraude, de cerrar Semilla y la lucha contra el partido de gobierno. Pero ¿qué va a pasar? El Tribunal Supremo Electoral termina en este año. En marzo del año entrante tiene que haber otro Tribunal Supremo Electoral. Pero miren, el nuevo Tribunal Supremo Electoral tiene apenas 9 meses para organizar las próximas elecciones. ¿Cómo va a llegar si el Tribunal Supremo Electoral no existe? Es necesario que vuelvan hay que juzgar a los magistrados titulares que tienen este juicio pendiente, pero tienen que regresar a funcionar porque el Tribunal Supremo Electoral no está funcionando. Cuando se elijan los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral, no van a encontrar nada en el tribunal porque los suplentes no quieren llegar ni siquiera a hacer quórum para poder tomar decisiones. Ahí no hay, está presa un montón de gente, presionada, no hay nada en el Tribunal Supremo Electoral. La licenciada Blanca Alfaro solo está sosteniendo la peña. Gane quien gane, queden quienes queden en el Tribunal Supremo Electoral, ¿se van a atrever la población a hacer juntas electorales departamentales con toda la acusación que les dan? ¿Se van a atrever a tener juntas municipales de votos? ¿Se va a atrever usted a formar parte de una mesa receptora de votos con tanto lío, con tanto problema? ¿Cómo se van a regresar las elecciones? Entonces sí, vamos a hablar de elecciones dudosas porque no va a haber quien las organice con un tribunal que no funciona. Los magistrados titulares tienen que regresar a su cargo, ¿verdad? O los suplentes tienen que cumplir con su obligación constitucional de suplir a los titulares, pero si el Tribunal Supremo no funciona, el país no va a tener elecciones honestas, limpias, que es lo que pensamos los constituyentes, a través de una institución que es la garantía del sistema republicano y democrático de este país.